Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Hoy conversaremos sobre esa permanente aspiración cruceña de proyectarse hacia el futuro, de buscar su desarrollo, de tener estrategias de largo plazo para trabajar por el progreso económico y social de todo el departamento. Hablaremos para ello con el doctor Carlos Dadub, un reconocido profesional y líder cívico que ha sido protagonista de muchos de estos esfuerzos. El doctor Carlos Dadub es médico neurocirujano, se formó en la Universidad Nacional de La Plata y tiene distintas especializaciones en Brasil y varios países de Europa. También ha sido ministro de Salud de Bolivia, diputado nacional, en la Cámara de Diputados presidió la Comisión de Desarrollo Regional, expresidente del Comité Pro Santa Cruz. En el campo de su profesión ha sido presidente de distintas sociedades internacionales de neurocirugía y en el departamento director del Hospital Japonés, en cuya gestión también se reconoció a este centro hospitalario como el mejor de Bolivia. Actualmente es vicerrector de la Unifrance Santa Cruz. Doctor Dadub, muchas gracias por participar en este espacio digital. Óscar, es un placer inmenso de estar aquí conversando con usted. Bueno, decía en la introducción que Santa Cruz siempre ha tenido esta aspiración, esta vocación de pensar su desarrollo hacia adelante. Y yo recuerdo el año 1986, yo estaba en el año que salí de bachiller, todavía fui a la Corporación de Desarrollo a escuchar algunas de las exposiciones que se hacían en la jornada Santa Cruz 2000. Usted era presidente del Comité Pro Santa Cruz y junto con Cordecruz organizaron esa jornada. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones? Creo que es muy valioso, muy interesante que usted nos lo comente. Mire, Óscar, primero habría que preguntarse por qué hicimos la jornada Santa Cruz 2000. Y es que justamente hasta esa época, más o menos, Santa Cruz solamente reaccionaba frente a las adversidades que se presentaban. No tenía una visión de mediano y largo plazo. Y entonces aparecía el año 2000 como un año emblemático, el cambio de milenio. Y además se sumaban algunos aspectos que estaba sintiendo en ese momento Santa Cruz y que no las había tenido antes. Cito algunas. Por ejemplo, había habido ya un cambio democrático. El 82 habíamos reconquistado la democracia, estábamos nosotros iniciando este proceso, se estaban eligiendo a los gobiernos municipales después de muchísimos años. La Constitución del año 69 empezaba a aflorar, donde en algunos de sus artículos hablaba ya de descentralización y gobierno departamental. Y por el otro lado también el modelo de producción agrícola primaria ya estaba en realidad languideciendo. Era necesario buscar mercados externos, era importante diversificar nuestra agricultura, nuestra producción. Los pueblos indígenas comienzan a emerger con una reivindicación histórica que tenían. Por lo tanto, todos estos elementos nos conducían a hacer un alto en el camino y empezar a plantearnos qué podíamos hacer en 14 años. Estas jornadas Santa Cruz 2000 tuvieron efectos muy interesantes. Primero porque fue factor de unidad. ¿Quién creyera de que cuando estaban discutiendo en Valle Grande, juntamente con técnicos y la participación de la gente, sobre qué querían para el año 2000, sabían que en el otro extremo, por decir en Puerto Suárez o en Roboré, estaban discutiendo temas, algo que al final de cuentas era un objetivo común? Entonces, la Jornada Santa Cruz 2000, sin querer queriendo, se constituyó en una bandera de unidad. Y a partir de ahí, entonces, se elaboraron durante varios meses trabajos. Ahora bien, en realidad terminó esta Jornada Santa Cruz 2000 mostrando por lo menos 10 bases fundacionales. ¿Qué se hizo y qué no se hizo? Esa es la pregunta. Yo creo que hubieron muchos adelantos. El primer tema era que una de esas bases fundacionales era la economía. Y la economía miraba hacia la agricultura. Y entonces nos habíamos trazado que para el año 2000 deberían haber 1 millón de hectáreas cultivadas. Ese era un objetivo. Pero también vimos de que era necesario mirar hacia el Atlántico. Entonces surge eso de la marcha hacia el Atlántico y creo que producto de eso es que hoy tenemos un puerto que está sirviendo de salida al Atlántico. Aparecen lo que son los corredores bioceánicos para hacer de Santa Cruz un punto, un nodo importantísimo de interconexión, de tal forma que todos esos aspectos
y en el tema político, consolidar la democracia, aparecen ya los pensamientos autonomistas de aquella época, creo que se pudieron llevar adelante. Hubieron otros que no se han podido abrir. Cito algunos. El proyecto Rositas, por ejemplo, tan importante para el desarrollo no solo de Santa Cruz, sino del país, tanto en contener las inundaciones, en mantener miles de hectáreas con riesgo propio. El Mutún, otro acariciado proyecto de aquella época que no se pudo cumplir. Por lo tanto, creo que fue importante la Jornada Santa Cruz 2000 porque unificó nuestro pensamiento hacia un objetivo que era el siglo XXI. Y si hubiera que comparar las impresiones de que ustedes, digamos, quienes lideraron esa iniciativa, tenían en el año 86 mirando el 2000, lo trasladamos, han pasado 35 años al 2021. ¿Cómo ve la Santa Cruz de hoy? Mire usted, tal vez un error que cometimos, digo en términos generales los cruceños, es que no hubo un seguimiento a la Jornada Santa Cruz 2000, porque nosotros habíamos establecido diferentes etapas para el siglo XXI. Entonces ahí como que nos perdimos un poco el derrotero. Entonces cada sector, cada área comenzó a emprender lo que creía para el sector era importante. Entonces como que perdimos un poco la visión de lo que podíamos hacer el siglo XXI. Es por eso que en muchas oportunidades usted podrá ver que en el desarrollo cruceño es un desarrollo, ¿cómo le puedo decir?, medio diferente a lo que podría uno haber planificado, ¿no? Entonces tenemos una ciudad todavía no bien integrada en diferentes aspectos. Las ciudades intermedias que habíamos pensado, habida cuenta que empezaba la urbanización de Santa Cruz a ser muy importante, no se ha desarrollado, ha habido un olvido de las ciudades intermedias, y entonces un poco como que nos olvidamos también de las provincias. Por lo tanto, creo que sí ha habido adelanto, ha habido avance, pero no ha sido el ordenado como hubiéramos querido que fuera. Ahora, a pesar de ello, yo creo que sí hay que destacar que en todos estos esfuerzos de mirar hacia adelante, de proyectar el futuro, distintas estrategias de desarrollo, después se hizo últimamente el diálogo departamental, si bien quizás hay cosas, como usted dice, que no se hizo el seguimiento ideal, por así decir, pero creo que si algo caracteriza a Santa Cruz es que hay una especie de interrelación constante entre la ciudad capital y sus provincias, como que todos aceptamos, entendemos que es fundamental el desarrollo de las provincias y no solo de la ciudad capital. No sé si usted tiene una visión al respecto. Me parece que no en todos los departamentos es así, que hay muchos otros que está muy concentrado todo en la ciudad capital y se habla muy poco del desarrollo provincial. Sí, efectivamente, Santa Cruz Ciudad, Santa Cruz de la Sierra, siempre ha pensado en sus provincias, ¿no? Y muchas de las políticas ha sido justamente el ir a las provincias. Ya desde la época del Comité de Obras Públicas, Cordecruz luego, se hablaba de sembrar las regalías, es decir, de cómo poder desarrollar también las provincias, y de ahí es que se han creado varias industrias en distintas partes, ¿no? Santa Cruz ciudad siempre lo ha pensado al departamento de Santa Cruz como algo integral. Y es verdad, tenemos las conexiones que tal vez en otros departamentos no tenemos, y posiblemente una razón de esa unidad que tenemos en Santa Cruz es nuestra propia cultura, nuestra forma de ser, nuestras vegetaciones que hacen de que nos constituyamos en un ente un poco distinto a otros, digamos. Y usted que ha sido un permanente protagonista en tantos momentos de la dirigencia regional, departamental, cívica, ¿qué piensa cuando escucha estas proyecciones de que quizás en las próximas 2 décadas o en menos de 20 años se dice que podemos llegar a tener cerca de la mitad de la población del país y tener alrededor de esta ciudad de Santa Cruz de la Sierra un área metropolitana con 4 o 5 millones de habitantes? ¿Lo ve primero realista y sobre todo qué oportunidades, pero qué desafíos, qué amenazas plantea esa proyección? Yo creo de que estamos en un momento, al igual que en 1986, de hacer un alto en el camino. Y a esto se suma algo que nunca pensamos que iba a haber, que es la pandemia.
porque la visión que ya tenemos ahora del desarrollo y del futuro es distinta con pandemia a la que teníamos sin pandemia. Incluso la visión que tenemos del medio ambiente, la prosperidad como un beneficio de todos y no simplemente de unos cuantos, lo que necesita el ciudadano creo que hace y exige de nuestras dirigencias, tanto cívicas, políticas como empresariales, hacer un alto en el camino. Porque lo que usted nos está mostrando, que es evidente, va a existir. Entonces creo que sería poco responsable el que no hagamos ese alto en el camino, porque en la medida que nos preparemos ahora con acciones concretas, precisas, de mediano o largo plazo, vamos a tener un mejor futuro. Si no, posiblemente dentro de algunos años nos estemos arrepintiendo. Hace poco tiempo, hace pocos años, también hicimos un evento, un poco reforzando una visión ya nueva de lo que fueron las Jornadas Santa Cruz 2000. Fue en el año 2016, justamente recordando 30 años, ¿no? Y entonces ahí se definió también otro símbolo emblemático de un nuevo programa o modelo de desarrollo cruceño que le llamamos 2061. ¿Por qué 2061? Porque también es una fecha emblemática, cumplimos 5 siglos de vida los cruceños. Entonces, esa visión que siempre la hemos tenido los cruceños, siempre nos han achacado que no hemos estirado en la hamaca para ver cómo pasa el tiempo, pero era porque soñábamos de lo que queríamos los cruceños. Entonces, este es un buen momento, Óscar, y con la pandemia más encima, para que los cruceños nos detengamos y veamos una cosa. Y para eso yo creo de que hay un elemento central. El elemento central es que también rescatando la historia, los cruceños hemos progresado y estamos ahora a la vanguardia por la unidad, la alianza entre nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en vez de estar pidiendo, llorando, veamos qué cosas podemos hacer los cruceños. Pero para eso necesitamos una alianza, donde estén las instituciones públicas, privadas, las universidades, por supuesto, para que podamos nosotros desarrollar ese futuro. Bueno, estamos a 30 años justamente, ¿no? Cuando se cumple esos 500 años. Y a mí me gustaría conocer cuál es su visión sobre ese futuro. ¿Qué principales desafíos le plantearía a las autoridades actuales? Hoy tenemos un gobierno departamental, tenemos 56 gobiernos municipales, pero además tenemos un tejido institucional, un tejido de la sociedad civil muy fuerte. Usted está en el mundo de las universidades. ¿Cómo ve usted los principales desafíos que podrían constituir los elementos de análisis y de discusión en ese alto que usted plantea, decir, bueno, pensemos cómo llegamos a los 500 años? Ya, más que desafío, yo diría cuál es el sueño que Perfecto. tengo yo de lo que pueden ser los futuros 20, 30 años. Yo quisiera verlo a Santa Cruz como un centro de interconexión que liga el Pacífico con el Atlántico. No solamente a través de carreteras, sino también una red férrea. Y particularmente algo creo que los cruceños debemos conseguirlo a como dé lugar, el hacer de Virubiru un hub, porque ese es el punto nodal para el desarrollo de esa interconexión que pienso que deberíamos tener. Santa Cruz tiene una gran bondad, que es el de ocupar una área o un espacio geoestratégico fantástico. Estamos en el centro del cono sur, de tal forma que las conexiones hoy en día son muy fáciles para las principales urbes que están aquí en esta parte del continente. Por lo tanto, eso nos sitúa de una forma como un heartland para poder desarrollarnos. Entonces, el primer punto que yo sueño es que seamos un punto de interconexión interoceánica. El segundo tema yo creo es que deberíamos ver formas, porque así apunta el planeta, a que nos convirtamos en un centro alimenticio intercontinental también. Tenemos nosotros tierras, tenemos empresarios avesados, decididos, emprendedores, conocen la tecnología, tal vez habrá que mejorarla un poco,
pero yo también quisiera que Santa Cruz se convierta eso, en un centro alimentario de la región y también del mundo. Y esto acarrea a su vez darnos una base económica importante, que es la de poder ofrecer también servicios y otras virtudes que necesitan. Ese es el segundo sueño que tengo. El tercer sueño tiene que ver con la sociedad del conocimiento. Hoy está muy claro de que no son las manufacturas, las que dan el desarrollo a una región, a un país, sino es el conocimiento. Y tenemos ejemplos muchísimos en el mundo. Nosotros actualmente somos 19 universidades, entre privadas y estatales. Casi 150.000 estudiantes universitarios y más de 2.500 docentes. Entonces tenemos toda la capacidad para convertirnos en ese centro del conocimiento. Y apegado a esto viene también un proyecto que estamos buscándolo hace ya algún tiempo y que ya tiene una ley incluso municipal, que Santa Cruz se convierta en una ciudad universitaria. No solamente en el discurso, sino darle todas las condiciones para que, por lo menos en América Latina, seamos un punto de referencia en el tema universitario. El cuarto tema, que me parece que es fundamental, es el de poder ya establecer, sentarnos y sentar las políticas de lo que tendría que ser la región metropolitana de Santa Cruz. Hoy en día no hay duda de que las regiones metropolitanas van a jugar un rol protagónico en el desarrollo de cualquier país y en este caso el nuestro. Entonces urge de que ya empecemos a trabajar en esto que es la región metropolitana, la interconexión, porque ya nos hemos dado cuenta que lo que sucede acá, para bien o para mal, puede ser para bien o para mal, para porongo, para mineros, y ni qué decir con la pandemia que ya es para el universo todo, ¿no? Entonces son esos los sueños que yo quisiera tener en convertir en una región de conexiones, una región altamente productiva, en ser un punto de conocimiento y una región metropolitana que sea muy fuerte. Y no quisiera terminar esta conversación tan interesante sobre justamente esa aspiración constante del pueblo cruceño de mirar hacia su desarrollo, sin consultarle sobre el tema de la educación. Usted hablaba de las universidades, viene trabajando hace varios años en el ámbito como vicerrector de la universidad. ¿Cuáles son los principales desafíos para la educación, para la formación que tenemos que darle a esas nuevas generaciones para enfrentar estos desafíos, para estar preparadas no solo para la cuarta revolución industrial, como se llama, para la economía digital, pero también para un departamento con un peso poblacional ya es el más grande, pero que pudiera llegar a la mitad de la población del país en un solo departamento? ¿Cómo ve ese desafío? Mire, su pregunta me exige una confesión. Al cabo de tantos años ahí en la vida política, profesional, yo creo que esta última etapa de mi vida tenía que buscar de alguna forma de cómo poder ayudar, colaborar al desarrollo de mi región. Y yo llegué a la conclusión, que ya la tengo hace tiempo, de que es el conocimiento el que nos va a dar el enriquecimiento. Y para eso nosotros necesitamos formar buenos profesionales. Por eso que me metí en la vida académica. Hace 5 años yo soy el vicerrector de la Universidad Frans Tamayo, me siento muy cómodo, por cierto, y entonces creo que el desafío que tenemos hoy por hoy es el de crear personas profesionales, competitivas, de talento internacional, para que puedan ser capaces de poder trabajar. Fíjese qué es lo que está sucediendo ahora, que con el tema de la pandemia, incluso ya poco a poco vamos a comenzar a ser competitivos con ingenieros, administradores de empresas, auditores de cualquier parte del mundo, porque detrás de una computadora uno puede hacer el trabajo. Entonces tenemos que hacer los cruceños esa idea de que lo que necesitamos para desarrollarnos y alcanzar el sueño que tanto quisiéramos, debemos tener personas competitivas. Aquí hay un hecho importante y es cómo las mujeres se están desarrollando. En todas las universidades hoy en día, Óscar, la gran mayoría de estudiantes universitarios son mujeres. La gran mayoría que se forman y egresan son mujeres. De tal forma que también aparece o emerge, digamos, el tema de género como un elemento esencial para el desarrollo. ¿Qué nos falta? Nos falta más
interconectarnos. Las universidades, tenemos, en el caso de las privadas, una asociación de universidades privadas que trabajamos de forma conjunta. Pero aquí lo que nos hace falta es hacer trabajar la triple hélice que le llaman, que es los empresarios, las universidades y el sector público. Es momento que también nos podamos sentar y ver qué podemos hacer. Tenemos que desarrollar un instituto de ciencia y tecnología. Tenemos que empezar a soñar en grande. Y cuando pensamos en soñar en grande, recién ya empiezan a aparecer una nueva realidad. Así que yo creo que estamos en un buen momento de hacer un alto el camino, pero también veo un futuro muy promisorio. Yo diría en una palabra, Santa Cruz es imparable. Y con ese concepto tenemos que trabajar todos los días los cruceños. Doctor, realmente ha sido una conversación que me ha gustado mucho y creo que lo que usted plantea es fundamental. Hacer un alto para seguir proyectándonos hacia adelante. Le agradezco muchísimo por aceptar nuestra invitación. No, gracias, Oscar, y esperemos que esta conversación también pueda generar más debate, que es lo que necesitamos. Gracias. Así es, muchas gracias. Realmente creo que lo que nos plantea el doctor Carlos Dabdub es muy valioso, es hacer un alto en el camino, ya sea nos enfoquemos hacia de aquí 15, 20 años cuando se proyecta que esta área metropolitana alrededor de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tenga el doble de habitantes, más de 4 millones, algunos dicen 5, que el departamento en su conjunto tenga alrededor de la mitad de la población del país, o que nos proyectemos un poco más lejos, pero al final las décadas pasan rápido. Desde la jornada Santa Cruz 2000 ya pasaron 35 años, desde aquí hasta los 500 años de fundación de Santa Cruz también son unas muy pocas décadas que tenemos que recorrer. Y es fundamental entonces seguir pensando en esa Santa Cruz, que en Bolivia sea obviamente esa capital productiva que integra a Bolivia con el mundo, pero también que acoge, incluye, integra a miles y cientos de miles de personas del departamento que vienen de todo el país y que incluso vienen de otras naciones a buscar una especie de sueño común, de progreso alrededor del cual se genera no solo una identidad, sino una cultura de trabajo, de producción, de progreso. Y también me parece muy valioso y quiero destacar la importancia que le da el doctor Dabdub a la educación, a la formación de esas nuevas generaciones, de esos talentos humanos que en esta nueva época del conocimiento, de la información, obviamente requieren ser competitivos y requieren estar preparados, y ahí también tenemos un desafío inmenso. Les agradezco mucho por habernos seguido en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.